Muy buenas tardes, este es un anuncio de rutina. Se informa a los asistentes que el edificio cuenta con la señalización, equipo y salidas de emergencia exigidas por Protección Civil para llevar a cabo evacuaciones ante cualquier tipo de eventualidad. Además, se cuenta con una brigada de Protección Civil. La señalización marca las rutas de evacuación hacia los lugares de menor riesgo. Los invitamos a permanecer activos en redes sociales con el hashtag Memoria y Verdad. Rogamos a los asistentes, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que en conjunto con la Oficina para México y Centroamérica de la Organización de la Sociedad Civil, artículo 19, tenemos el honor de recibirlos a la instalación del Grupo de Trabajo para el proyecto Memoria y Verdad. La Organización de la Sociedad Civil, artículo 19, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, se han manifestado a favor de la divulgación y acceso seguro y sencillo a la información pública existente respecto de casos de presuntas violaciones graves a derechos humanos y probables crímenes de lesa humanidad identificados en nuestro país, con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la información, las garantías de no repetición y el derecho a la verdad. El día de hoy estamos reunidos a fin de instalar formalmente el grupo de trabajo, cuya meta será el desarrollo de un espacio que permita la publicidad y la difusión proactiva de información relacionada con presuntas violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, a fin de generar conocimiento público útil que contribuya a construir verdad y memoria colectiva, con la participación y la colaboración de las autoridades competentes, sociedad civil, academia y distintos sectores. Saludamos en esta sesión a las personas que hoy nos acompañan en la mesa de instalación. Tenemos el honor, en primer lugar, de contar con los comisionados, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la comisionada Arely Cano Guadiana, la comisionada María Patricia Cursán Villalobos, el comisionado Joel Salazarez, así como representantes de organismos constitucionales autónomos, representantes de autoridades del gobierno federal, representantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de organismos internacionales, académicos y periodistas. Para efecto de una presentación, voy a pedir que se autopresenten, empezando por mi izquierda, por favor, dando su nombre y representación a la cual, institución a la cual representan. Teniente de Navío, Servicio de Justicia Naval, licenciada en Derecho, María Soledad Obregón García. Vengo de parte de la Secretaría de Marina. Muy buenas tardes a todas y todos. Jesús Peña, representante adjunto a la Oficina del México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Buenas tardes, José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias, buenas tardes. Miguel Sarre, profesor del ITAM. Buenas tardes, Pilar Noriega García. Formé parte de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que ya concluyó su mandato. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buenas tardes, José de Jesús Ramírez, coordinador ejecutivo del INAI. Buenas tardes, de nueva cuenta, Adrián Alcalá, coordinador de acceso a la información del INAI. Muy buenas tardes a todas y a todos. Javier Hernández, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Francisco Javier Acuña, del INAI. Bueno, buenas tardes, Patricia Cursán, comisionada del INAI. Muy buenas tardes, Joel Salas, comisionado del INAI. Darío Ramírez, de artículo 19. Buenas tardes, bienvenidos. Arely Cano, comisionada del INAI. Ana Cristina Ruelas, de artículo 19. Francisco Álvarez, del INAI. Cristóbal Robles, del INAI. Hola, buenas tardes, Dante Preiser, de la Procuraduría General de la República. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Soy Julio César Díaz, de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos. Gobernación, Secretaría de Gobernación. Mónica Oeller, de Amnistía Internacional, sección mexicana. Muy buenas tardes, Emmy McLean, de la Iniciativa de Justicia de la Fundación de la Sociedad Abierta, Open Society Foundation. Buenas tardes, Jorge Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Buenas tardes, Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Buenas tardes a todas y a todos, Oscar Jaimes, del INEGI.
Buenas tardes. Sergio Méndez Silva, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Buenas tardes. Jimena Medellín, del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIVI. Buenas tardes. Denise González Núñez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Buenas tardes. José Francisco Báez Corona, de la Universidad Veracruzana. Gracias a todas y a todas. Bienvenidos de nueva cuenta. A continuación, nos permitimos ceder el uso de la palabra al maestro Joel Salas Suárez, comisionado, coordinador de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas ustedes. De verdad es un honor poderlos tener el día de hoy. Un agradecimiento a los medios de comunicación que también nos acompañan. Y efectivamente este trabajo es una prioridad para el Pleno del IFAI, que como ustedes saben, pues nos dividimos el trabajo en comisiones y cayó en la Comisión de Gobierno Abierto, ya que como todos ustedes saben, y agradezco el acompañamiento que tenemos del comisionado Acuña, que es el único que no está en la comisión de Gobierno Abierto, pero que sin duda es una persona que a lo largo de su trayectoria profesional también ha sido el tema de los derechos humanos una parte constitutiva incluso de sus estudios de posgrado. La comisionada Cursain también toda una trayectoria en relación a estos temas, quien tengo la fortuna que me acompañe en la comisión de Gobierno Abierto, con quien estamos junto con la comisionada. Llegó el comisionado Guerra también, extraordinario comisionado, bienvenido, junto con la comisionada Cano. Y les decía que en noviembre del año pasado, durante el encuentro regional de las Américas, de la Alianza para el Gobierno Abierto en San José de Costa Rica, diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron sobre la desaparición de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa. En esa ocasión propusieron que México volcara sus compromisos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto a la protección de los derechos humanos. Recientemente, acontecimientos como el de Ayotzinapa hicieron evidente la violencia, la corrupción y la falta de efectividad en las acciones de los gobiernos y desencadenaron lo que hace tiempo no sucedía: que miles de ciudadanos salieran a las calles del país para exigirle a las autoridades respuesta, resultados, justicia y verdad. Ante la crisis de corrupción y violaciones a derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil han señalado la necesidad de implementar acciones en materia de archivos, y cito, con altos estándares de protección de los derechos humanos en procesos abiertos y con participación ciudadana. El proyecto Memoria y Verdad se detonó a partir de la solicitud expresa de Artículo 19, quien convocó hace unas semanas a este instituto para tomar acciones firmes para la promoción y difusión de la verdad. Es así que este instituto, en línea con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concretamente el artículo 56, con este proyecto promueve la generación de conocimiento público mediante un ejercicio de transparencia proactiva. Es así que el Instituto busca facilitar el acceso, la divulgación y la reutilización de información pública relacionada con presuntas violaciones graves a los derechos humanos y probables crímenes de lesa humanidad. El proyecto Memoria y Verdad es un ejercicio de cocreación, eje fundamental y principio básico del Gobierno Abierto, que recogerá las demandas de información sobre violaciones graves a derechos humanos y propondrá una agenda de trabajo compartido. El proyecto integrará inicialmente en un sitio web toda la información pública de los casos relacionados como Atenco, Acteal, San Fernando 1 y 2, Cadereyta, Tatlaya, Ayotzinapa 2011, Ayotzinapa 2014, Tlatelolco, el Halconazo y la Guerra Sucia de los años 70 y 60, por no mencionar también, o quisiera mencionar también, el Campo Algodonero, Aguas Blancas y otra serie de casos. Hay que decirlo, ningún hecho violento ocurre sin dejar huella. Cada uno de estos acontecimientos en sí mismos evidencian la importancia de garantizar el derecho de acceso a la información pública
para el devenir democrático de nuestro país. No se puede hablar del derecho a la verdad si no hay apertura para acceder a la información. En este sentido, la verdad, creemos, es una manera de restaurar el vínculo de confianza entre las autoridades y la población. Con este proyecto, Memoria y Verdad, se busca fortalecer la rendición de cuentas por parte de todos los actores del Estado mexicano y proveer de insumos a la información, a la investigación y conformar un patrimonio material probatorio. Es así que el INAI, de la mano de la sociedad civil, colabora a construir una memoria colectiva y favorecer el derecho a la verdad. Es por ello que desde el INAI agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, ya bien sean representantes de instituciones, académicos u organizaciones de la sociedad civil que desde hace mucho tiempo se han dedicado y se han abocado a generar una memoria y una conciencia colectiva en torno a la verdad. Quisiera abrir la mesa para, si los compañeros quieren emitir en un primer momento algún comentario en torno a este proyecto que, insisto, es de una primacía absoluta para este pleno, y después vendría una intervención por parte del artículo 19, si no estoy equivocado en términos de lo que está planteando en el orden del día, ya que fue artículo quien de manera proactiva nos hizo la propuesta de este proyecto. En realidad no hay mucho que decir, porque todo lo van a decir ustedes y se va a decir en estas mesas. Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi verdadero gusto porque lleguemos a estos temas, toquemos estos temas, los podamos traer a la comunicación pública, en que la sociedad misma pueda participar con los criterios, con las opiniones que representa. Es evidente que el tema de los derechos humanos nos interesa a todos. Es evidente que el INAI, inclusive con sus comisionados, todos estamos interesados en este tema. Sabemos que fue un tema a discusión durante la redacción de la ley, que entendemos muy bien que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la autoridad en esta área, pero también sabemos que trabajamos como los derechos humanos universalmente, interdependientes y demás, ¿no? Progresivos también. Y de esa manera yo celebro mucho que tengamos estas reuniones, celebro mucho que Artículo 19 tomara la iniciativa también, y desde luego acompañar a nuestro compañero comisionado Joel Salas, que ha tomado con una verdadera bandera, que además la pone muy en alto, sobre los temas de gobierno abierto, y en la que pues me da mucho gusto participar en esta comisión junto con la comisionada Arely Cano. Yo solo debo decirles que me da mucho gusto, que los felicito, que bienvenidos, y que desde luego estamos trabajando por las mismas causas, y si estamos todos de acuerdo, pues seguramente tendremos puros éxitos. No hay de otra, puros éxitos. Gracias. Gracias, pues nada más para dar la bienvenida a todos, y la verdad es que me da un gusto porque se trata de un grupo multidisciplinario donde me parece que están invitados académicos, las instancias públicas que tienen relación con estos temas en materia de garantía en principio de derechos, instancias internacionales que nos ayudan mucho para advertir los referentes y los criterios para particularmente el órgano garante cuando ejerce sus atribuciones, como los ha hecho en distintos recursos, y que esto pues nos ha ayudado a interpretar de mejor manera la norma. Sí creo que con lo que se aprobó de la Ley General, si no se dieron un paso adelante, sí se mantuvo la facultad, por ejemplo, del INAI para conocer en materia de acceso a la información cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, y estamos empezando a trabajar con las instancias públicas que tienen relación con solicitudes y recursos de revisión que tienen como tutela estos derechos y a los cuales se les ordena pues entregar la información. Celebro que
muchas de las iniciativas vengan de sociedad civil y que sea el instituto quien pues las respalde, las arrope y las contribuye, y creo que el interés no solamente de los comisionados, sino que también está a su alcance pues todo el apoyo de la estructura del INAI. Están presentes los coordinadores de acceso. En materia de datos personales también tendría que estar aquí para ver, pues porque también hay que proteger datos personales en este tipo de información, y creo que estamos abiertos a recibir cualquier consideración y cualquier apoyo. Creo que de los resultados que va a arrojar este grupo de trabajo, no dudo de que sean exitosos, pero sí creo que de lo que salga podríamos tener repercusión importante, no solamente en diseños normativos, porque todavía nos falta la ley federal. O sea, se avanzó, creo, un poco en ley general para incorporar o mantener la facultad del INAI en materia de acceso a la información de este tipo de cosas, pero también falta todavía el diseño de la ley federal, donde igual y podremos aclarar todavía más el alcance de esta atribución, si es que así se considera por parte del legislativo, y también los criterios de la Corte, porque recordemos que también esto está en estudio de interpretación constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia en esta materia. Entonces yo creo que vamos a ir avanzando para que las instancias correspondientes pues nos abonen elementos sustantivos. Pues bienvenidos, me da mucho gusto, y ojalá que los resultados y las propuestas pues sean de todo exitoso para llevar en buen término estos trabajos que evidentemente están coordinados por la Comisión de Gobierno Abierto, pero que bueno, tienen un impulso importante de quien nos coordina esta comisión, del comisionado Salas, lo cual espero que hayamos por lo menos atendido en forma inmediata esta preocupación de sentarnos y obviamente escuchar que son ustedes los que pues nos darán mayores elementos para que el INAI pueda ejercer adecuadamente sus facultades. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. No, igual que muy buenas tardes a todos, de verdad, bienvenidos aquí al INAI, y qué bueno, digamos que el motivo de la reunión pues sea dar a conocer el proyecto de difusión para toda la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y crimen de lesa humanidad. Como ya se dijo, desde que Artículo 19 se acercó al INAI para proponer este proyecto, bueno, muchos, yo diría no todos los comisionados, vimos con muy buenos ojos este tipo de proyectos que van en la idea de pues hacer también de la transparencia un asunto con un poco mayor de valor agregado, y que no estén pues las solicitudes, los recursos, en este caso sobre este tema, pues de manera aislada, y que a veces es difícil de poder juntar con todo, y el propio SUN, el Infomet, todo este tipo de cosas se vuelve difícil. Y aparte, algo que creo que era muy importante señalaba en esa reunión, pues muchas de las resoluciones que ha hecho el IFAI en su momento, el INAI ahora, pues a veces no llega, digamos, toda la información hasta dónde culminó. Puede estar la resolución del Pleno de nosotros, pero después hay un asunto que se vuelve fundamental, que es el cumplimiento de la resolución, y los términos del cumplimiento de la misma y los documentos que en estas resoluciones se entregan, que cuando pues son electrónicos pues no habría mucho problema para que estos obviamente puedan estar en este espacio, pero también habría que ver en su momento pues aquellas resoluciones que son cumplidas con la entrega de algún material, pero que no es electrónico, como también este material, el IFAI de alguna forma o el INAI, pudiesen hacerse no solamente aquel que fue el recurrente, sino el propio IFAI, obviamente a la hora de comprobar el cumplimiento de la resolución, poderlos, digamos, ser extensivos a toda la población o a todo interesado. Una dimensión, Joel, ahora que estaba observando, que creo que a lo mejor sería en un segundo paso, es el asunto de los estados. Veo que, bueno, ahorita toda la plataforma está pensada principalmente en diversas instituciones, tanto como sujetos obligados, que por su misión pues tienen asuntos relacionados con la
la violación, o sea que no es su misión, pero bueno, obviamente por los temas se hace la Procuraduría, obviamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensa Nacional, etcétera, etcétera, tienen o pueden tener, digamos, este tipo de información, dado que ellos son, la mayoría de las veces, cuando hemos resuelto, pues los obligados a los que se solicite y en su momento se recurre para tener esta información. Y creo que con la ley de transparencia tal como quedó, aunque muchos consideran que no fue una progresividad, finalmente no hubo ningún paso regresivo y hay la posibilidad de que el IFAI pueda o el INAI seguir, digamos, ordenando la entrega de información cuando se cumplan determinados requisitos, de los cuales hemos acordado, obviamente, ser muy exigentes y no utilizar tampoco esta excepción para cualquier cosa, sino realmente cuando se cumplan con determinados requisitos que están en determinada normatividad, principalmente de carácter internacional. Pero esto que parece, yo leo en la parte progresiva, es que también esta ley general será aplicable a las entidades federativas y también esta parte también es aplicable. Yo sé que muchos de estos estos acontecimientos, la mayoría de esos terminan en un ámbito federal, pero muchos de estos inician en un ámbito local. Y también hay solicitudes y recursos en el ámbito local, porque también hay actuación de las autoridades locales, de las procuradurías locales y de algunos otros sectores, ¿sí? De las propias policías locales, que en determinado momento pudiesen también aportar información muy valiosa a este tipo, digamos, de proyecto, pues para darlo a conocer. Entonces creo que finalmente el INAI en sus nuevas competencias, aunque esto falta un año, tendrá que estar atento de todos los recursos, porque si va a tener la capacidad de atraer algún recurso de revisión, pues lo primero que tiene que conocer es todos los recursos de revisión que se están presentando en cada una de las 31 entidades del país, para, en su caso, empezar a valorar la posibilidad de la atracción, lo cual, pues no, obviamente nos da la fuente de información para poder en su momento, desde ahí, desde esa fuente que estará en la plataforma nacional, a través de la herramienta de comunicación, pues poder también seleccionar algunos casos que pudiesen cumplir con los requisitos para estar dentro de esta plataforma o de esta difusión. Creo que también trabajar ese ámbito, en su momento, lo entiendo, Joel, que ahorita es un primer momento, pero no descuidarlo, podría ser muy valioso, porque ellos también en algunos momentos podrán resolver el asunto de violaciones o de presuntas violas en primera fase en sus propias entidades federativas, si fuese el caso. Sé que pueden ser, digamos, la mayoría de los casos de ámbito federal, pero pudiese presentarse en una primera instancia también en estos casos. Entonces, finalmente, para en una segunda etapa, digamos, ya que la ley se vaya cumpliendo, pero se puede ir trabajando con los estados, o sea, ya sea de observancia, que será el año obligatoria para todas las entidades, esta ley general, ya aplicada a sus leyes específicas, pues será el momento en que se podrán hacer también estas adecuaciones. Gracias. Ahora cedemos el uso de la palabra al maestro Darío Ramírez Salazar, director de la Oficina para México y Centroamérica de la Organización de la Sociedad Civil, artículo 19. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto ver a amigos y a verdaderos defensores de derechos humanos sentados en esta mesa. Hay muchas organizaciones aquí sentadas que hacen un trabajo verdaderamente espectacular, y quiero reconocer a mis colegas que están aquí y que accedieron a estar en este lanzamiento, y por ello les agradezco mucho su presencia. También, y evidentemente, no quiero ser súper generoso con el Pleno del INAI, que accedió, y eso sí se los puedo decir sin chistar, a este proyecto. A cada uno de los comisionados del Pleno les hago un reconocimiento por haber accedido a lanzar este ejercicio, que me parece importante por el momento que vive el país. Y por ello quiero no cejar en el intento de crear instituciones más democráticas y evidentemente cercanas a la sociedad civil y a los problemas que tenemos allá afuera. Entonces, muchas gracias a cada uno de los miembros del Pleno. Evidentemente, su compromiso está aquí y hoy lo vemos y hoy lo reconocemos.
Pero también los que me conocen saben que siempre tengo un toque de pesimismo, tal vez. Creo que el contexto mexicano no es exactamente el momento en el que podemos regocijarnos de todo lo que estamos haciendo. Al contrario, creo que todo lo que falta por hacer. Entonces, en ese sentido, creo que el proyecto que hoy lanzamos y que verdaderamente hay que festejarlo, nos da solo unas gotas de optimismo para lo que viene. Evidentemente, este ejercicio solamente puede funcionar si muchas de las organizaciones e instituciones aquí sentadas en esta mesa nos dan la información que debemos de subir esta página. Esto parece obvio y parece sencillo, pero tiene una profundidad que hace de este evento o una simulación o algo que verdaderamente vaya a abonar al derecho a la información y al derecho al saber. Creo, y ahí retomo los comentarios de todos los comisionados y de todas las comisionadas, nadie quiere una simulación. Por lo menos, artículo 19, les puedo asegurar que no está en ninguna intención, y conozco a los colegas comisionados y sé que ellos tampoco. Si este proyecto no llega a buen puerto, pues haremos un mismo evento diciéndoles no llegó a buen puerto, ¿no? Y trataremos de deslindar responsabilidades y todos somos y todos seremos evidentemente responsables por ello. Pero la verdad no se inventa, se reconoce y se estudia. Este proyecto Memoria y Verdad busca reconstruir el pasado inmediato y el pasado lejano que tanto aqueja a nuestra historia y a los derechos humanos de nuestro país. La crisis actual de derechos humanos, estamos en una crisis profunda y grave de derechos humanos, requiere un cambio de timón de cómo accedemos a la información y cómo construimos conocimiento. Solo la información clara, precisa y oportuna puede llevarnos a la justicia, a la reparación y evidentemente a la no repetición. Toda crisis se agrava si descansa en la opacidad y esta, a su vez, descansa y alimenta la impunidad. Conocer para no repetir es uno de los, de los puntos que buscábamos en la propuesta incluir para este proyecto. Nosotros, al igual que los socios que decidan sumarse a este proyecto, de sistematizar información y de crear conocimiento sobre violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y ahí sí me disculparán, pero esto de presuntos, pues yo así no coincido con eso. Es decir, los crímenes de lesa humanidad de este país y las violaciones graves a derechos humanos de este país, me parece que es algo que es de interés público y la información le pertenece a la sociedad y a todos nosotros. Una vez más, agradezco al INAI su apertura y su compromiso democrático con la verdad y la memoria de este país. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al maestro Darío Ramírez Salazar, director de Artículo 19 México, así como a los comisionados del INAI por sus palabras. A continuación, el proyecto Memoria y Verdad será presentado por la maestra Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19 México, y por el maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Como ya se ha dicho en esta mesa, el proyecto Memoria y Verdad parte del reconocimiento de la crisis de derechos humanos que vive nuestro país, y justamente se llama Memoria y Verdad porque es memoria para honrar a todos aquellos mexicanos que han sido víctimas de estos crímenes y violaciones, y verdad también para no repetir estos crímenes. Partimos también este proyecto
del reconocimiento que hacen diferentes instrumentos jurídicos, tanto mexicanos como internacionales, y ponemos algunos ejemplos que dieron pie, además, con sustento jurídico, a iniciar este proyecto. Y el primero es el reconocimiento que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que todos los mexicanos gozan de derechos humanos que son reconocidos por este instrumento, la Carta Magna, así como ciertas garantías para su protección, y que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger, pero también garantizar los derechos humanos. Y por lo tanto, el Estado, con el conjunto de instituciones que lo conforman, deberá investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. También el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, señala como crimen de lesa humanidad, y cito textualmente, que es cualquier acto de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, encarcelamiento, tortura, violación, desaparición forzada de personas, entre otros actos inhumanos de carácter similar, que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atente gravemente contra la integridad física o salud mental o física, cuando sean cometidos por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y conocimiento de dicho ataque. Parte también del supuesto que el acceso a la información debería significar también mayor acceso a la justicia. Como siguiente instrumento normativo tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su artículo 5, que señala que no podrá clasificarse como reservada información relativa a violaciones graves a los derechos humanos. El artículo 24, que dice que los sujetos obligados deberán difundir información de forma proactiva, información de interés público. Y el 57, donde señala que en el marco de la política de transparencia proactiva serán los sujetos obligados los encargados de difundir con calidad y en los formatos que más convengan la información de interés que así resulte para el ciudadano. En este caso será información sobre crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Y el contexto en el que se genera este grupo de trabajo es cuando la Oficina para México y Centroamérica de artículo 19, en conjunto con el Pleno de este instituto y la Comisión Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia, se manifiestan en favor de publicar y divulgar este tipo de información para tratar de no repetir este tipo de crímenes, y también debido a que detectan una brecha en la información y una asimetría en la información con respecto a estos crímenes. Para construir justamente verdad y memoria colectiva, parte del supuesto que es necesario crear un espacio temporal, de manera temporal y primero virtual, en el cual se pueda garantizar el acceso a la información sobre esta información y generar el conocimiento público útil que necesiten los mexicanos para acceder a la verdad y también para acceder a mejores puntos, digamos, de defensa si son familiares de víctimas de estos crímenes. Por lo tanto, el IFAI manifiesta en este acercamiento de artículo 19 su voluntad por crear de manera cogestiva justamente un espacio primero virtual que genere esta información y que posteriormente pueda transformarse también en un espacio físico a la memoria. Y hablábamos un poco de la detección que teníamos de esta brecha de información. Ponemos aquí estos 4 puntos importantes. Se reconoce la existencia de presuntas, ya decía Darío, no presuntas, sino violaciones a los derechos humanos y la comisión de estos delitos, pero no existe información pública, no existe información, o si existe está en muchos formatos, que en muchos casos resulta inaccesible, y en diferentes formas y está en diferentes portales, lo cual no permite tener un acercamiento ideal a este tipo de información. Existen pocos esfuerzos abocados a la publicidad, socialización y generación de conocimiento público en este sentido. No existen realmente sujetos que estén obligados o existen pocos y organizaciones que estén dedicadas a transformar justamente la información desperdigada en conocimiento que genere justamente verdad. Por lo cual se impide que se lleve a cabo una construcción de conocimiento público y sensibilización de las diferentes instituciones que conforman el Estado mexicano. Siguiente, por favor. Finalmente, tenemos algunos
objetivos que busca este proyecto también, que es proveer insumos para la investigación de casos y la generación de conocimiento público, contribuir a la conformación de un patrimonio material probatorio, construir conciencia y memoria que apoye las acciones de sensibilización y dar espacio a la co-creación y participación de todos los interesados. Por lo tanto, el objetivo será desarrollar este espacio para la recuperación y construcción de verdad y memoria colectiva acerca de presuntas y calificadas violaciones graves a derechos humanos. Bueno, el proyecto tiene como población objetivo víctimas, familiares, investigadores, sociedad civil, tomadores de decisión y la sociedad en general. ¿Por qué decimos la sociedad en general? Porque a veces los documentos públicos pueden no decir mucho, pero la idea de este trabajo y la idea de conformar grupos de trabajo es poder contar la historia de formas diferentes para que lleguen a diferentes poblaciones, para que realmente se transmita este conocimiento a diversas audiencias. ¿Qué información se considera relacionada con violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad para efectos de este proyecto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ya el comisionado Joel ha mencionado algunos casos, pero creemos que es importante decir que en este proyecto se va a albergar toda la información pública de la Plataforma Nacional de Información relacionada con estos casos o con delitos tipificados así como delitos graves o delitos contra la humanidad y aquellos casos que ya han sido declarados por autoridad competente, ya sea la CNDH o la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violaciones graves, aquellos casos en los que el IFAI ya ha dicho o ya se ha pronunciado sobre la publicidad de la información y ha ordenado la publicidad de la información, pero que no existe una declaración de una autoridad como la Comisión Nacional o como la Corte Interamericana, y toda la información estadística relacionada con estos delitos. La idea de este portal es que funja como un cubo y que podamos reconocer los patrones de violaciones graves a derechos humanos. Estas son las potenciales fuentes de información y creo que esto es lo rico y lo que mencionaban ya los comisionados de este portal. Es que se van a sistematizar las solicitudes de información, los recursos de revisión y los cumplimientos. Eso es muy importante porque a la fecha solamente el recurrente de información tiene acceso al cumplimiento y no toda la sociedad o no todas las personas que queremos acceder a esa información. Habrá material visual, habrá mapas, habrá informes que si las organizaciones que están aquí presentes o que si otras instituciones quieren aportar a este portal, pues entonces serán integrados a cada uno de los casos y a cada uno de los delitos que se plantean aquí. Se tratará de integrar el corpus juris, infografías, etcétera, etcétera, para que esto tenga diferentes niveles de visualización. La fase 1 integra, como ya lo mencionó el comisionado Salas, algunos casos como Aguas Blancas, La Guerra Sucia, Tlatelolco, Atenco, Cadereyta, Ayotzinapa, Acteal, Tlatlaya, San Fernando y el Halconazo. Bueno, esto ya se los mencioné un poco. Y la idea es trabajar en dos niveles. Un grupo de trabajo permanente, que aquí está propuesto. Obviamente nosotros pusimos sus nombres porque creemos que todos estamos aquí en la misma dinámica y esperaríamos que todos nos apoyaran a trabajar en este grupo de trabajo. Quiero decirles que eventualmente, a partir del día de mañana, a todos los aquí presentes les enviaremos una propuesta de declaración para efectos de que aquellas personas que estén dispuestas a adherirse a este grupo de trabajo, pues entonces, que ahora ya está conformado, por eso es la instalación, ahora ya está conformado por artículo 19 y el IFAI, para todos aquellos que sí estén dispuestos a adherirse, pues se sumen y manifiesten su interés en participar en este grupo. Pero la idea de los dos niveles es principalmente que un nivel de trabajo sea la parte de sistematización y otra parte sea una parte de revisión. El grupo de trabajo ampliado lo que hace es contribuir a los vacíos de información, a retroalimentar, a explicarnos. Hay muchas aquí organizaciones que han trabajado directamente con los casos y que tienen mucha más claridad sobre aquella información que es necesaria. En este sentido, el grupo de trabajo ampliado busca la retroalimentación, la revisión y la co-construcción.
Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Ana Cristina. Paco, continuando con el desarrollo del programa, le damos la palabra al licenciado Dante Preiser Rentería, titular de la Unidad para la Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República. Por favor. Buenas tardes a todos. Saludo con mucho afecto a todos los miembros de la mesa, comisionado Joel Salas, comisionada Cursain, comisionado Francisco Acuña, comisionado Arelicano, comisionado Oscar Guerra Ford, Darío, Ana Cristina, a todos los académicos, representantes de sociedad civil, a los funcionarios del INAI, a los medios de comunicación, muchas gracias por su asistencia. Bueno, para mí es un honor, un verdadero honor estar aquí sentado entre ustedes, como decía Darío Ramírez, ante un selecto grupo de promotores e impulsores de los derechos humanos que nos hemos encontrado en diversos caminos. Agradezco la invitación realmente de participar en este lanzamiento de un proyecto y principalmente para dar palabras en nombre de las autoridades, que la verdad es una tarea un poco compleja, pero tengan la seguridad que como autoridades nos sumamos a este proyecto con un renovado entusiasmo y también con un verdadero compromiso. Si me lo permiten, aprovechando un poco el comercial, me gustaría transmitirles saludos de la Procuradora Arely Gómez. Como ustedes saben, la maestra Gómez es una gran defensora de los derechos humanos. En especial, ha promovido el derecho a la información como un derecho humano en sí mismo, pero también como un derecho que potencializa y hace posible el ejercicio de otros muchos derechos. Esta es la visión que nos motiva a estar aquí y es la razón por la que la Procuradora me ha pedido que acuda ante ustedes el día de hoy. Entonces les pido que reciban los saludos de la Procuradora y el compromiso institucional de que la Procuraduría General de la República participará activamente en este grupo, apegándose a derecho y consciente de la importancia de las tareas que tiene la Procuraduría en la investigación y persecución de los hechos que se han puesto en la mesa a discusión para este proyecto. Me gustaría iniciar leyendo una frase de Hannah Arendt, que es una filósofa judía, de origen judío, alemana, y es una de las pensadoras más influyentes del siglo XX, que seguramente todos ustedes han tenido la oportunidad de leer, que me parece que esta frase es ideal para definir lo que estamos iniciando el día de hoy. Para Hannah Arendt, en el mundo solo permanece lo que se puede comunicar. Lo incomunicado, lo incomunicable, eso que no se contó a nadie y no dejó huella en nadie, lo que por ninguna vía penetra la conciencia de los tiempos y carente de significado se hunde en el oscuro caos del olvido, está condenado a repetirse. Y se repite porque aunque haya ocurrido de verdad, no encontró en la realidad un refugio estable. Y repito, lo incomunicado, es decir, lo que no fue publicado, lo que no fue transparentado, valga el tema que nos convoca el día de hoy, se hunde en el oscuro caos del olvido porque no encontró en la realidad un refugio estable y en consecuencia está condenado a repetirse, como lo decía el comisionado Salas. El ejercicio al que nos convocan el día de hoy, el INAI, artículo 19, justamente es lo que nos va a permitir darle un refugio estable a una realidad, a una verdad, a acontecimientos que ocurrieron y que la sociedad mexicana exige conocer, pues de no hacerlo, el riesgo de repetirlo es mayor y no nos podemos permitir ese riesgo en una democracia moderna. Con este ánimo constructivo participa la Procuraduría General de la República en este grupo de trabajo, pues como ya lo señalaba en su momento el presidente Enrique Peña Nieto en la promulgación de la Ley General de Transparencia, es con la sociedad civil y en muchos casos gracias a ella que este tipo de ejercicios trascienden de la transparencia y el acceso a la información a una práctica loable de apertura gubernamental, que es un modelo en el que estamos trabajando y avanzando día a día en México. En este mismo sentido, me permito ahondar básicamente en el concepto de gobierno abierto, ya que el ejercicio al que iniciamos hoy, entre sociedad civil, gobierno y el INAI, es justo el tipo de ejercicio de co-creación que permite expandir los espacios de participación y arrojan luz sobre información que, aunque está en posesión de las autoridades, es propiedad de la sociedad, como lo comentaba Darío Ramírez. Por ello, desde la PGR, y creo que hablen de parte de todas las autoridades, celebramos proyectos como este y le damos la bienvenida, esperando que no se quede solo en este proyecto y que encontremos y generemos más espacios institucionales de participación y colaboración, porque al final de cuentas lo que estamos promoviendo son los derechos humanos. También me parece importante señalar, como ya se ha comentado anteriormente, que este ejercicio es posible gracias a un razonamiento legal, ya lo habían mencionado varios comisionados, que es el hecho de la excepción al principio de reserva de información cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Como todos los que estamos aquí lo sabemos, el principio de máxima publicidad es el principio más importante que rige el derecho de acceso a la información y así se plasmó en la Ley General de Transparencia. La posibilidad de reservar esta información es una excepción a este principio, pero a esta excepción, para esta excepción de reserva encontramos una excepción a la excepción, que es justamente esta
en la que podemos trabajar el proyecto que el día de hoy nos convoca, que es la excepción por violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que confirma el principio de máxima publicidad y que tiene una razón que va mucho más allá de un dispositivo normativo o de una ley. Tanto lo que señala el artículo 5 de la Ley General de Transparencia como el 115, en el que se habla de las excepciones de reserva, este dispositivo normativo se trata del resultado del entendimiento del derecho de acceso a la información como un derecho que nos lleva a potencializar el derecho a la verdad y que en casos excepcionales en los que el quebranto de la dignidad humana es tal que se pueden calificar como delitos de lesa humanidad o violaciones graves a derechos humanos, la sociedad en su conjunto no solo tiene el derecho, sino debería tener el deber de conocer esta información. Es en estos casos y solo en estos casos en los que el interés social de conocer los hechos es mayor, sin posibilidad de reservar información, pues entonces es cuando la publicidad de esta información nos dará la oportunidad de entender como sociedad lo que no debemos repetir. Pero también es importante señalar que así como la ley es clara en señalar cuándo se debe entregar y poner a disposición la información en estos casos excepcionales, no podemos omitir que la misma ley contempla la protección de las y los servidores públicos que forman parte de las instituciones, especialmente de las instituciones que estamos convocadas el día de hoy, que vemos temas en materia de seguridad. Porque los funcionarios de estas instituciones o los que pertenecemos a estas instituciones en muchas ocasiones tenemos responsabilidades o funciones que por la naturaleza de estas funciones, la publicidad de cierta información constituye un riesgo elevado. El derecho a la privacidad y a la seguridad del personal sustantivo y solo al sustantivo de las instituciones también será parte del trabajo que llevaremos en este grupo, ¿no? Es necesario señalarlo para que en esa medida el proyecto que atenderemos siempre esté ceñido a derecho y no perdamos también de vista que en muchas ocasiones y lamentablemente la seguridad de los mexicanos pasa por la vida de hombres y mujeres que de manera valiente y patriótica dan sus vidas por México. Entonces también cuidaremos ese lado en este grupo de trabajo. Por último, y tomando en cuenta un poco lo que también comentó Francisco Álvarez y Ana Cristina, en la Procuraduría entendemos que la transparencia y la rendición de cuentas pasan también por una actividad didáctica de las instituciones, en la que a través de un lenguaje no técnico se explica a los ciudadanos el actuar de los entes de gobierno. Por eso celebro que en este proyecto también esté incluido la idea de elaborar documentos con un lenguaje no técnico, porque al final de cuentas la información que se puede llegar a publicar es de un nivel de tecnicismo que en realidad podría representar no solo información útil, sino todo lo contrario si nos explica qué es lo que se contiene en esa información. Por eso también en este grupo de trabajo uno de los principales ejes que como instituciones tendremos será el que la información se publique, además de consistir en un acervo documental que sí es valioso en sí mismo, también implica la elaboración de documentos de divulgación en el que los ciudadanos, y ese es el objetivo de estos documentos, tengan la posibilidad de entender el contenido de la información, la cronología de los hechos, el resultado del análisis de esta información, así como qué autoridades participaron y las responsabilidades históricas que se desprenden de los mismos. Es decir, no solamente la información así en bruto, si se me permite el término, sino también tratar de hacer un mecanismo de explicación didáctica a los ciudadanos de qué es lo que se contiene en esta información. Por eso la información por sí sola es valiosa, pero lo es más si se analiza y sistematiza para darle claridad, por lo que estaremos participando y no escatimaremos esfuerzos en estas partes que señalaban en el análisis, evaluación, y les pediría que también a las autoridades nos dieran la oportunidad de participar en la asesoría metodológica y normativa de lo que va a ir generándose en este proyecto. Si no, como lo comentaban, corremos el riesgo de contar con una importante cantidad de información que no logre el objetivo principal, que es el de comunicar y en esa medida de concientizar. Entonces, retomando lo que dijo Darío, no creemos que este sea un proyecto de simulación y estaremos al tanto para hacer todo lo posible para que no lo sea. Con estos puntos en la mesa, agradezco de nueva cuenta la oportunidad que me dan de platicar ante ustedes, especialmente a Francisco Álvarez que me hizo la invitación. Y nada más quería reiterar el compromiso de las instituciones, de la PGR en lo particular, de tener un gobierno abierto, que sea respetuoso de los derechos humanos y que sea cercano a la gente. Muchas gracias. Gracias. A continuación damos paso a las palabras. Perdón, comisionado. Le tocaba a las autoridades, pero bueno, aprovechando. No, simplemente de la presentación que, bueno, estaba conociendo y que ahorita conocí, yo les pediría que, bueno, obviamente pongan el artículo 74 de la ley, porque el artículo 74 de la ley habla de las obligaciones que tienen específicamente las comisiones de derechos humanos, tanto nacional como de los estados. Y no voy a leer porque son M fracciones
y me llevaría mucho tiempo, pero, por ejemplo, dice, toda la información con que cuenta relacionada con derechos constitutivos de violaciones de derechos graves, de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, una vez determinados por la autoridad competente, incluyendo en su caso las acciones para reparación de daño, atención y víctimas y de no repetición. ¿Sí? Bueno, son incisos. Esta es una obligación ya por ley, que obviamente, sí, de oficio, es el artículo 72, que obviamente hay que considerar a la hora, digamos, de construir este sitio. Sé que obviamente es una ley que va en construcción, que tiene un año, pero bueno, lo primero hay que monitorear, porque no les he hecho leerme, pero muchas de las cosas que aquí se estamos poniendo, que bueno, no las solicitudes, pero todo tienen obligación por ley de hacerlo. El chiste es jalarlo de ahí para que no se pierda ahí. Y ya en su caso estamos invitando a diversas organizaciones de la sociedad civil. Para el caso de derechos humanos estamos en el artículo 19 y con la gente del ITAN, que nos va a construir la propuesta de cómo estas cosas que están aquí escritas en la ley se las vamos a pedir, en qué formatos las tienen que publicar, etcétera, con qué periodicidad, todos los criterios que se le llaman de publicación y de evaluación de estas metodologías, donde también podremos cerrar la pinza para que esto sea compatible con lo que va a haber aquí o viceversa, y digamos mucha información pues por ley tiene que estar, y de ahí digamos se puede jalar a este espacio donde habrá otra más información, pero esta es una información mínima que tienen que publicar por ley, y que aparte ahora por la nueva ley cualquier mexicano que vea que no está puede hacer la denuncia correspondiente en el momento que así, cuando él se vaya al portal y no la encuentre, podrá denunciar que esta no está ahí o no está actualizada. Rápidamente, nada más aquí sí cae en el supuesto de lo que decía Darío de los probables, porque esa fracción de las obligaciones pues va a ser hasta que entre en vigor la ley. Ahorita los casos es hacia atrás, entonces va a embonar perfectamente bien, que esperemos que no haya en lo sucesivo probables ni existan este tipo de violaciones graves ni delitos de lesa humanidad, pero lo que hace el sitio es en lo que está hacia atrás, que por desgracia no existía obligación de oficio. Gracias. Damos paso ahora a las palabras de la doctora Julieta Morales Sánchez, directora del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por favor. Buenas tardes a todas y a todos nuevamente. En nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agradecemos la cordial invitación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como del artículo 19, que nos da el privilegio de estar hoy con ustedes. Asimismo, aprovecho la oportunidad para transmitir un cordial saludo del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, a las y los señores comisionados que nos acompañan, así como a las instancias académicas, integrantes de sociedad civil, servidoras y servidores públicos y, por supuesto, a los medios de comunicación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comprometida con la defensa, promoción, protección y garantía de los derechos humanos, considera relevante los trabajos de coordinación encabezados por el INAI y artículo 19. Sin duda, la vinculación y la articulación sostenida, permanente y eficiente, tanto de los órganos del Estado como de la sociedad civil, la academia y los organismos constitucionales autónomos, es aquella que va a permitir los mejores resultados para México. Frente a violaciones a derechos humanos, y por supuesto hay que reiterarlo en cualquier contexto, es fundamental el trabajo coordinado y la efectiva articulación por parte de todos los órganos del Estado para lograr la inmediata y efectiva investigación, sanción y reparación de dichas violaciones. Pero no podemos olvidar la relevancia que implica la prevención de dichas violaciones, y en esa prevención, por supuesto, está la construcción ineludible de una cultura de derechos humanos en México, y asimismo contribuye en las garantías de no repetición que atacan las causas estructurales que reproducen socialmente violaciones a derechos humanos, y por supuesto la garantía efectiva del derecho a la verdad. En este sentido, es importante tener en cuenta que, por supuesto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está plenamente comprometida con la máxima apertura, transparencia y publicidad en torno a violaciones graves a derechos humanos. Se debe de entender que
la apertura, la publicidad y la transparencia en esta materia fortalece a los órganos del Estado en lugar de debilitarlos y asimismo permite optimizar el desempeño público, ya que al abrir a las instituciones al escrutinio público se da una mayor efectividad, eficiencia y monitoreo de resultados, evaluación de políticas públicas, particularmente en el contexto en el que vivimos. Es importante mencionar que la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de mayo debe de releerse a la luz del artículo 1 de la Constitución, pero sobre todo a la luz de los estándares internacionales en la materia. Como bien sabemos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene amplia jurisprudencia en torno a derecho a la verdad, derecho a la memoria y particularmente hay estándares que son de estricto cumplimiento actualmente en virtud de que la jurisprudencia y los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son justamente obligatorios para las y los jueces en México. En este marco, si son obligatorios para las y los jueces en México, por supuesto que también son obligatorios para las autoridades administrativas en este país y en particular para los organismos constitucionales autónomos. Asimismo, debemos de recordar, como ya se mencionó en la mesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene actividad relevante en torno a este tema. Simplemente para concluir y en obvio de tiempo, reiterar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos agradece la invitación a este espacio de reflexión colectiva y de interlocución justamente entre todos los actores, porque es gracias a este trabajo coordinado bajo objetivos comunes y en pleno respeto a las autonomías y a las competencias que podremos avanzar en un tema tan delicado pero de urgente atención para México como lo es justamente el acceso a la información y la protección de datos en torno a violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. A continuación escucharemos las palabras del maestro Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por favor. Muchísimas gracias a las señoras y señores comisionados por la invitación. Y va con este saludo y agradecimiento, mi especial y particular agradecimiento a Joel Salas, a quien se debe por su insistencia, por su tenacidad, el que nosotros hayamos podido acercarnos al proceso de elaboración y debate de la Ley General. Parto de allí para decir que obviamente me congratulo de que Darío y Artículo 19 hayan podido encontrar en eso que fue ese proceso de acompañamiento al IFAI o INAI una medida concreta por vía de la cual esa lucha de hace algunos meses, ese entendimiento mutuo que todos tuvimos de una necesidad de rodear al IFAI y blindarlo, y que además sirvió para refinar algunas de las herramientas que tal vez debimos haber podido identificar antes y alianzas que tal vez debimos haber fortalecido antes, se vean sin embargo ahora, por fin, con la posibilidad de rendir un fruto práctico, un fruto coherente con aquello que debatíamos desde la comunidad de defensores de derechos humanos y que formaba parte y sigue formando parte de la protección y cimientos de lo que la transparencia y las funciones del IFAI o INAI significaron. Me congratulo de que Darío haya encontrado la piedra de toque de dónde hacer operacional aquello que era en su momento una batalla de principios. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque el mero hecho de haberlos acompañado en los procesos de discusión legislativa, encontramos que la voluntad de las comisionadas y comisionados de acelerar, transformar, reconvertir el instituto en un apalancamiento de algo que dijo Joel en su intervención, de algo que no es solo marco jurídico, de algo que no es solo potencial burocrático, sino que es una realidad que nos compele y que son casos con nombres y que son casos con fechas y que son casos
demasiado recientes como para todavía resignarnos a que son parte de una memoria histórica, que son casos de actualidad, va a poder ser ahora parte de una plataforma, no solo para la ciudadanía, sino también para la institucionalidad que ahora convoca el INAI en un territorio desconocido. Yo quiero entender que esta es una apuesta, que es una apuesta desde la cual muchos vemos ahora sí una retribución de haber rodeado al IFAI y desde el IFAI una contribución para que en el tema de derechos humanos hagamos más fuerza que es necesaria en momentos difíciles como los que atravesamos. Y eso tiene que ver con el rol fundamental de ustedes en la construcción institucional, que es a su turno una construcción histórica. Yo quiero compartir con ustedes algo que les va a ayudar a pesar y sopesar y vislumbrar lo interesante, pero no exento de dificultades, que va a ser el camino. Hace apenas 2 meses, muchos en El Salvador, pero algunos aquí en México, conmemorábamos el 23 aniversario de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. Y al mismo tiempo veíamos que en el proceso social y político salvadoreño se abría ya de manera definitiva un espacio para tomar las verdades de la crueldad de la guerra, las verdades de casos paradigmáticos, como parte de un rumbo y una decisión desde el Poder Ejecutivo de compartir con su sociedad y con sus actores y con sus sobrevivientes, algo que por décadas estuvo manejado más bien desde la opacidad, manejado más bien desde la contrainteligencia, manejado más bien desde los aparatos clandestinos, manejado más bien desde incluso el aparato militar. Y esto tiene que ver, obviamente, porque esto sí todos deben saberlo en México, no este oscuro aniversario de una firma de paz en un pequeño país, sino que en un país tan fundamentalmente creyente y católico, todos deben saber que este sábado se va a beatificar a Monseñor Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, quien fue asesinado en 1980. Su asesinato, que conmocionó a la no solo sociedad salvadoreña, sino a la Grey Católica a nivel mundial, fue parte fundamental de la decisión en 1992, con los acuerdos de paz, de establecer la primera Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. Y es aquí entonces donde triangulo todos los elementos. Yo tuve el privilegio de ser miembro de el equipo de investigadores que trabajó para los 3 comisionados en esa primera Comisión de la Verdad. Y tuve, además, privilegio adicional de ser el encargado del caso de Monseñor Romero. Producir un informe de Naciones Unidas, producir un informe de la verdad, hace 23 años, parecía fuera de todo mandato atribuible a Naciones Unidas. Y sin embargo, creó desde entonces una larga lista, no solo de comisiones, experiencias, sino de corpus de conocimiento, que hoy nos llevan a asumir en una institución de transparencia un puente tan próximo a lo que es la memoria y la verdad histórica en violaciones graves de derechos humanos que hay que sopesar. Es decir, ¿por qué un cuarto de siglo después, ¿no?, México recién puede intentar hacer estos esfuerzos? Está acá Pilar, el esfuerzo de la Comisión de la Verdad en Guerrero, están ausentes, pero seguramente siguiéndonos los compañeros de la Comisión de la Verdad en Oaxaca. ¿Por qué esta posibilidad? Y creo yo que es por una ecuación no buscada, pero sí, al final del día una ecuación sobre la que tenemos que operar. Por un lado, el camino de la construcción institucional, de las construcciones de las instituciones que dieron o aclimataron la alternancia, y entre ellos
ustedes, el IFAI, la herencia que dejan ustedes y que permitió también en América Latina, bajo los modelos normativos mexicanos, crear instituciones similares. Pero el otro lado es el lado de lo que muchos aquí han referido como la crisis. No podemos entender esto nada más como una línea continua, tenemos que entenderla como una línea de quiebres. Y el quiebre aquí es este al que ustedes le dan la cara, el de los graves retos de derechos humanos que enfrenta México ahora y que nos hacen con conciencia, yo diría, dependiente, no dependientes, sino dependiente de cosas que no resolvimos, mirar hacia el pasado, porque lo que hoy se repite de manera tan dramática en el presente tiene que ver con esas cuentas no saldadas de esfuerzos inacabados y de sociedades o de movimientos sociales que lo intentaron todo y avanzaron hasta donde pudieron. Hoy, sin las instituciones, será difícil seguir avanzando. Venimos aquí entonces para saludarlos, felicitar a Darío, artículo 19, pero también a rodearlos como los rodeamos en los debates de hace algunos meses, porque este camino, con sus dificultades, merece que desde las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, miremos con atención, pero además también con reconocimiento al esfuerzo que ustedes emprenden. Muchas gracias. Sí quisiera nada más decir, Javier, a nombre del Pleno, que más bien los agradecidos somos nosotros por esa carta que en un momento crítico del debate legislativo firmaste, y al alto comisionado, que sin duda ayudó y abonó mucho para la discusión, para que la ley quedara en los términos que quedó en relación a que nos pudiésemos pronunciar a primera vista. Entonces, los agradecidos y los que reconocemos ese ejercicio que se hizo desde la oficina que encabezas en México fue fundamental. Gracias. A continuación escucharemos el mensaje de la maestra Jimena María Medellín Urquiaga, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Muchas gracias, señoras y señores comisionados, a todos quienes nos acompañan hoy. Permítanme empezar estas palabras recordando un momento de un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 12 de octubre de 2007, la Comisión se preparaba para celebrar la audiencia pública en el caso de Gudiel Álvarez y otros contra Guatemala. Este caso se centraba en una pequeña libreta negra que había sido encontrada después de mucho trabajo de archivo y en donde se parecía que se contenía un registro, no se sabía si formal o informal, pero de distintas personas que habían sido desaparecidas durante el conflicto en Guatemala. Después de escuchar los argumentos de apertura y el testimonio de una testigo experta, la comisión pidió que entrara al salón la siguiente testigo. Era una mujer mayor de unos 75 años que antes de tomar asiento frente a los comisionados se hincó por unos segundos y dijo unas palabras en voz baja. Josefa Andrade, ese era su nombre, comenzó relatando cómo había sido el último día que vio a su hijo. Cómo Joaquín, un estudiante de agronomía, había salido para preparar una práctica de trabajo y nunca había regresado. Josefa comenzó a buscarlo en todos los lugares en donde podía pensar. Eventualmente llegó a un cuartel militar. Cuando un soldado abrió la puerta, Josefa pidió que le dijeran si Joaquín estaba ahí. Sin obtener respuesta, Josefa se arrodilló ante los militares para suplicarles que le dijeran la verdad. En ese momento, Josefa hizo una pausa en su testimonio y le dijo a los comisionados en la audiencia de la Comisión Interamericana: esa fue la primera de muchas veces que me he arrodillado para suplicar que me digan en dónde está mi hijo. Y se me ha arrodillado ante todas esas personas, ¿cómo no lo iba a hacer ante ustedes? Estoy segura que sí quieren ayudarme a encontrarlo. Para quienes no les había quedado claro, les quedó claro en ese momento cuál era el objetivo de la audiencia. La audiencia no se trataba de entender la operación de un mecanismo internacional o de cumplir con ciertas etapas procesales. La finalidad de la audiencia, la verdadera finalidad, era lo que debe ser todos los sistemas de protección de los derechos: hacer efectivo el derecho de doña Josefa, de su familia
y de su propio hijo a conocer la verdad de lo que había sucedido. ¿Y por qué podemos hablar de un derecho humano a la verdad? Porque existe un consenso, más allá de las disposiciones normativas nacionales o internacionales, de que el trato digno de cualquier ser humano, la dignidad intrínseca de todas y todos nosotros, implica la innegable potestad, transformada en expectativas legítimas, de conocer qué es lo que ha sucedido con las personas más cercanas a nosotros o incluso con nosotros mismos. Porque sería contrario a la propia idea de la dignidad de la persona negarle la posibilidad de conocer cómo fueron los últimos momentos de la vida de un familiar. ¿Quién fue la última persona que lo vio con vida? ¿Cómo vivió ese proceso? ¿Por qué fue sujeto a vejaciones que nadie debería de experimentar? ¿Por qué su proyecto de vida, esa vida valiosa en sí mismo y por su vinculación con los demás, fue truncada o transformada de esa forma? La realidad es que nadie que haya conocido, mirado de frente y reconocido la experiencia de una víctima de una violación a derechos humanos puede negar que el derecho a la verdad es un derecho intrínseco a la dignidad de las personas. Y quería recuperar esta anécdota de doña Josefa, porque creo que esa debe de ser siempre la guía que guíe los trabajos, o siempre el objetivo que guíe los trabajos de este grupo. Estamos hablando de las historias de miles y millones de mexicanos y de mexicanas que han visto inflancablemente truncado su proyecto. No estamos hablando solamente de la operación de instituciones o de una página, estamos hablando de vidas humanas que debemos de recuperar y deben de ser siempre la guía que lleve a buen puerto estos trabajos. Cuando el conjunto de principios contra la lucha de la impunidad habla de preservar los archivos, de tomar todas las medidas técnicas que se necesitan, de facilitar la investigación histórica, de imponer solamente las medidas que sean estrictamente necesarias para preservar ciertos fines muy precisos, del acceso libre a los archivos, tanto de tribunales como de comisiones de investigación o de la sociedad en general, de la revisión judicial por la denegación de archivos, no está hablando de procedimientos, está hablando de una forma de hacer ejercicio, de hacer efectivo el ejercicio de un derecho. Este proyecto es solamente una pieza dentro de todo un entramado que debemos de construir y de seguir construyendo como sociedad para poder encontrar qué es lo que nos ha sucedido durante los últimos años. ¿Cuál es esa historia perdida de tantas miles de víctimas de violaciones a derechos humanos que tienen un rostro, tienen una familia, tienen un nombre y que nunca debemos de olvidarlas? Aquí estamos para ayudar a personas a reconstruir a sus historias y no solamente para fomentar nuevos mecanismos que construyan más idea de burocracia, más leyes, más reglamentos. Son personas, no instituciones, y espero que ese siempre sea la última misión de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Dante Pérez Rentería, a la doctora Julieta Morales Sánchez, al maestro Javier Hernández Valencia y a la maestra Jimena María Medellín por sus palabras. A continuación abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos que por favor, cuando hagan uso de la palabra, nos digan su nombre y también a la institución a la que representan. Se hará por bloques de 3 preguntas para proceder a las respuestas. O comentarios, ¿no? No forzosamente sí, claro. Preguntas para complementar el proyecto. Gracias. Miguel Sarre del ITAM. Pues nada más para expresar mi sorpresa y mi entusiasmo por esta iniciativa, porque veo que se está cambiando de un modelo individual donde yo concebía limitadamente el derecho a la información, aunque fuesen casos muy trascendentes, pero como algo individual, a darle una dimensión plenamente social, política, histórica. Así es que, bueno, no me queda más que sumarme a la apuesta para que esto opere y redimensione el alcance de la verdad para todo el proceso que vive México dentro de esta crisis. Creo que es una apuesta realmente muy fuerte la que están emprendiendo ustedes. Gracias. Bueno, muy buenas tardes otra vez. José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Me quiero también sumar a las felicitaciones y a las palabras de aliento que nos ofrecen con este nuevo proyecto que se está iniciando en una alianza que celebro también entre la sociedad civil y una institución pública
celebro el hecho que en una, pues lo que espero sea una política exitosa pública, se incluyan palabras que parecen innombrables para las instituciones de este país, los crímenes de lesa humanidad. Y simplemente lo que quisiera es hacer un llamado a que pues no busquen reinventar el hilo negro con la clasificación de cuáles son las violaciones graves. Nosotros hemos estado pues inmersos en las discusiones y en las idas y venires burocráticos de los miles pretextos que nos ponen para acceder de las diferentes maneras a la información a la que tendríamos derecho, no solo como ciudadanos, sino también como representantes de las víctimas de delito, en nuestra calidad de coadyuvantes, de representantes de la coadyuvancia. La práctica institucional es negar la información por diferentes motivos. Como decía Jimena, las víctimas tienen derecho a conocer todas las circunstancias en las cuales se dieron los delitos de las violaciones graves, quiénes fueron los testigos, quiénes fueron los funcionarios públicos que participaron, patriotas o no patriotas, quiénes fueron, en qué lugares estuvieron detenidos estas personas en el momento en que fueron víctimas del delito, porque solo así podrán ellos proponer acciones relacionadas con la investigación penal. Si no conocen los testigos, pues ¿qué le van a decir al Ministerio Público? Usted no puede recomendarle que interrogue a un testigo de cierta manera si no sabe quién es, cuál es su historia, cuál es el perfil, etcétera, etcétera. Pero bueno, al margen de eso, la jurisprudencia es clara, los catálogos están, el catálogo de unas violaciones graves están indicados por la Corte Interamericana. No es una lista exclusiva ni exhaustiva. La Corte Interamericana solamente tiene competencia para conocer violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y muy pocos del Protocolo de San Salvador. Por consiguiente, hay otras violaciones graves que no están señaladas todavía por este tipo de tribunales, por otros instrumentos de menor jerarquía se han señalado, pero hay, por ejemplo, afectaciones graves al medio ambiente por obra pública u obra privada, que genera afectaciones muy graves a los derechos humanos, son violaciones muy graves al derecho al medio ambiente sano. No sé, pensemos en proyectos como las presas en las que están privándoles del agua a los yaquis, o proyectos inmobiliarios o de carreteras, como por ejemplo la supervía, y otro tipo de instrumentos que debieran ser muy importantes que también se visibilice. Ahí tal vez el INAI tendría oportunidad de desarrollar jurisprudencia de qué otros derechos pueden ser considerados como violaciones graves, pero los otros ya están. Y otro mensaje nada más es que no va a haber ningún tribunal, a salvo la Corte Penal Internacional, que diga que en México se cometieron crímenes de lesa humanidad. Entonces ahí tienen un reto de no caer en la trampa de que no había plan y porque no hay un documento oficial que reconozca que México le pidió al Ejército y a la Marina que cometieran X o qué o tales violaciones. Ahí no lo van a encontrar. Hay casos que son claramente crímenes de lesa humanidad porque se han reconocido así como los de la Guerra Sucia, pero no hay ningún tribunal que lo vaya a decir. Entonces yo trataría de evitar que la CNDH u otro mecanismo jurisdiccional o no jurisdiccional sea el que precalifique esos crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias y perdón por extenderme. Yo quiero solamente disculparme con todos ustedes, pero tenía alguna actividad todavía pendiente en mi oficina y no vayan a pensar que no es interés o una descortesía, sino todo lo contrario. Estoy a sus órdenes. Buenas tardes. ¿Algún otro comentario, opinión, complemento? Creo que... Gracias, comisionada. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes nuevamente, Francisco Báez de la Universidad Veracruzana. De la misma manera celebrar este proyecto que si bien cuando hablamos de este tipo de circunstancias, bueno, hay un esfuerzo estatal por ocultar las circunstancias, las evidencias que pudiera haber al respecto. Entonces solamente a través de un esfuerzo que involucre al propio Estado, a la academia, a las ONGs y a la sociedad en su conjunto, es que se puede de alguna manera contrarrestar este tipo de políticas. Y únicamente, bueno, sumar la iniciativa que ya se ha dicho anteriormente de no solamente concentrar como vemos en este gran equipo de trabajo, sino también regionalizar e involucrar más a los estados dentro de cada entidad federativa. En el caso particular de Veracruz, bueno, tenemos incidencia de estas circunstancias
y en muchos casos el involucrar en este caso a las regiones, a los estados, nos va a apoyar bastante. Gracias. ¿Alguien más? Bueno. Bien, agradecemos la participación de los comentarios. Finalmente, como lo comentó Ana Cristina, a efecto de materializar este proyecto, en un futuro, en unos minutos más se enviará por correo electrónico, en los correos electrónicos que ustedes han dejado en el libro de registros, un proyecto de declaración conjunta para la construcción del proyecto Memoria y Verdad, para lo cual les pedimos que sean tan amables de remitir sus comentarios a más tardar el lunes 1 de junio del 2015, para posteriormente ser signado como una intención. Bien. Palabras finales, comisionado. No, quizás nada más agradecer nuevamente y poner énfasis en esto, que circularemos el proyecto de declaratoria para que las autoridades, entiendo que PGR prácticamente ya quedó formalmente integrada al equipo, que vean la declaratoria las autoridades que nos acompañan y en su momento podamos tener quizás al momento de presentar ya el proyecto funcionando, la declaratoria para evitar esto que señalaba Darío, que sea una simulación y más allá de la interpretación de la ley de transparencia que hará el IFAI mediante todos los mecanismos y las competencias y los alcances que tenga, que las autoridades involucradas pues manifiesten su voluntad y puedan signar esta declaratoria y bueno, pues evidentemente que nos acompañen tanto académicos como organizaciones interesadas por el tema. Una vez más, muchas gracias. La comisionada Cano también coordina la comisión de vinculación con la sociedad civil. Una disculpa que omití hacer el comentario, son las dos comisiones quienes convocaron este evento y estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado el día de hoy. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.